¿Alguna vez has estado en una catedral construida no para un dios, sino para el dinero? El Yankee Stadium en el Bronx, el 21 de marzo de 2025, no era un estadio de béisbol. Era un monumento al poderío estadounidense, una fortaleza de granito y soberbia, donde cada eco olía a victoria anticipada. Era el juego final del Clásico Mundial de Béisbol, y el ambiente era una ópera de intimidación. Las luces, tan brillantes que parecían borrar las estrellas, se derramaban sobre un césped tan perfecto que parecía artificial. 50.000 almas, vestidas con las rayas diplomáticas de los New York Yankees, creaban un rugido constante, un océano de sonido diseñado para ahogar la esperanza del enemigo. En el diamante, el equipo local, representando a Estados Unidos en un formato especial de exhibición, era una constelación de deidades del béisbol, un equipo de superestrellas cuyos contratos, sumados, superaban el Producto Interno Bruto de algunas naciones pequeñas. Su dugout era un centro de comando de la NASA, con iPads mostrando análisis de datos en tiempo real, entrenadores personales para cada músculo y una confianza tan sólida y pesada como el propio estadio. Y en el otro dugout, el de la selección mexicana, el aire era diferente. No era un aire de derrota, sino de algo mucho más peligroso, un silencio desafiante, una hermandad forjada en el fuego del rechazo y una palpable, casi alegre, sensación de no tener absolutamente nada que perder. Eran el equipo que nadie esperaba, los invitados que se habían colado en la fiesta de coronación, y no tenían ninguna intención de marcharse en silencio. El equipo mexicano era un ejército de retazos, una legión de soldados olvidados, cariñosamente apodados por la prensa de su propio país como los indeseables. No eran las grandes estrellas que jugaban en la televisión nacional cada noche, eran los otros, los descartados. El alma de este equipo residía en su capitán y catcher, Mateo "El Martillo" Vega. A sus 38 años, su rostro era un mapa de batallas perdidas y ganadas, y sus rodillas, un coro de chasquidos y dolor crónico. Su equipo de grandes ligas, los Houston Astros, lo había dejado ir la temporada anterior con un frío comunicado de prensa que citaba su edad avanzada. Ahora jugaba no solo contra los Yankees, sino contra el tiempo mismo, buscando un último momento de gloria que redimiera una carrera de sacrificio silencioso. En el montículo estaba la antítesis de Mateo, Santiago, el cohete, Ríos, un joven de 22 años, de un pueblo polvoriento de Sinaloa. Su brazo izquierdo era un prodigio de la naturaleza, capaz de lanzar una pelota a velocidades que desafiaban la física. Pero los scouts de las grandes ligas lo habían rechazado una y otra vez. El informe era siempre el mismo. Demasiado bajo, apenas medía 1,75, sin la complexión ideal de un pitcher de poder. Cada lanzamiento que hacía no era solo contra el bateador, era una bola de fuego dirigida a cada uno de esos informes, a cada experto que lo había juzgado por su apariencia y no por el veneno de su recta. Y uniendo a la defensa y al equipo estaba Leo "Chispa" Morales, el shortstop de 25 años. Era pequeño, eléctrico y poseía una agilidad que parecía desafiar la gravedad, pero su falta de poder al bate lo había relegado a la Liga Mexicana. Era el corazón emocional del equipo, el que con una sonrisa o una broma podía disipar la tensión, el pegamento que unía a todos estos fragmentos de sueños rotos. El resto del equipo seguía el mismo patrón desolador, veteranos a los que sus equipos ya no querían, jóvenes talentosos subestimados por no encajar en un molde, y leyendas de la Liga Mexicana, a quienes la MLB, en su arrogancia, nunca les había dado una verdadera oportunidad. Se habían unido a la selección no por un contrato millonario, sino porque era el último refugio, el único lugar donde todavía podían jugar el juego que amaban al más alto nivel, con la furia y la pasión de quienes han sido dados por muertos. En el otro extremo del espectro humano y financiero se encontraba el antagonista, aunque él nunca se vería a sí mismo de esa manera. Derek "The Captain" King, el jardinero estrella de los Yankees, de 29 años, era la cara no solo de su equipo, sino de todo el béisbol estadounidense. Era un atleta de talento generacional, un producto perfecto del sistema,
bendecido con un poder, una velocidad y un carisma que parecían diseñados en un laboratorio. Su contrato de $300 millones no era solo un salario, era un símbolo de su estatus como realeza deportiva. No era una persona maliciosa, pero vivía en una burbuja de privilegio tan gruesa que la realidad del equipo mexicano le resultaba incomprensible. Los veía no con desprecio, sino con una mezcla de lástima y condescendencia, como un rey observando a unos campesinos esforzados. Para él, el talento era una mercancía, algo que se compraba, se medía en estadísticas avanzadas y se traducía en victorias. Y el equipo mexicano, en su hoja de cálculo mental, simplemente no tenía los números. Su visión del mundo era tan limpia y ordenada como las rayas de su uniforme, y en ese mundo los cuentos de hadas no tenían cabida. Pero, ¿qué sucede cuando un equipo de hombres que han perdido todo, excepto su orgullo, se enfrenta a un hombre que lo tiene todo, excepto la comprensión de lo que significa luchar? La colisión de estos dos universos se materializó en la conferencia de prensa previa al juego final. El zumbido de los flashes de las cámaras era constante. Derek King, sentado en el centro del estrado, respondía a las preguntas con la facilidad pulida de un político. Un periodista de ESPN, buscando la narrativa humana, le hizo la pregunta que encendería la mecha. Derek, mucho se ha hablado de la increíble historia de Cenicienta del equipo mexicano. ¿Qué opinas de ellos y de su viaje hasta esta final? King sonrió, una sonrisa blanca y perfecta que valía millones en patrocinios. Es una gran historia, dijo, su tono amable pero inconfundiblemente condescendiente. Mucho corazón, es bueno para el béisbol. Hizo una pausa, preparando el golpe de gracia. Pero los cuentos de hadas siempre terminan a medianoche. Y ya es casi la hora. Nosotros no jugamos con el corazón, jugamos con un roster de $200 millones. Dejó que la cifra flotara en el aire, un peso tangible de oro y poder, y luego concluyó: al final del día, en este juego, el talento siempre gana. La declaración fue devastadora. No fue solo una predicción arrogante, fue un insulto fundamental que reducía toda su lucha, todas sus carreras de rechazo y sacrificio, a una simple cuestión de dinero. Era la filosofía del imperio verbalizada. El valor de un hombre se mide por su salario. La transmisión en vivo de la conferencia de prensa se proyectaba en una pequeña televisión en el modesto dugout mexicano. Las palabras de Derek King cayeron en el silencio como piedras en un pozo. Los jugadores, que estaban estirando y preparándose, se detuvieron. Vieron la sonrisa de King, escucharon su veredicto, y en ese instante un cambio químico ocurrió en la atmósfera del dugout. La esperanza se convirtió en furia. La determinación se convirtió en una sed de venganza. Mateo "el Martillo" Vega, el viejo capitán, se levantó lentamente, sus rodillas crujiendo en protesta. No dijo nada, simplemente caminó hacia el bate de práctica y lo golpeó una vez contra el suelo de cemento, un sonido seco y duro que fue la única respuesta necesaria. Las palabras de King, destinadas a intimidarlos, se habían convertido en su grito de guerra. Ya no jugaban por una medalla o por el orgullo nacional, jugaban para demostrar que el alma de un jugador no tiene precio, que el corazón no es una estadística y que el talento, el verdadero talento, no siempre viene con una etiqueta de precio de $200 millones. El juego final del Clásico Mundial de Béisbol se había convertido en algo más, una batalla por el alma del juego. El partido comenzó bajo una tensión casi insoportable. Los Yankees, como era de esperar, salieron a intimidar. Su primer bateador, un hombre tan grande que parecía bloquear el sol, conectó un doblete estruendoso contra la barda en el primer lanzamiento de Santiago "el Cohete" Ríos. El rugido de las 50,000 personas fue un golpe físico. El joven pitcher de Sinaloa, de pie en el centro de ese universo hostil, parecía increíblemente pequeño, una encarnación viviente de las dudas de todos los scouts. El siguiente bateador era Derek King. La multitud coreaba su nombre. Santiago miró hacia el dugout y vio los rostros de sus compañeros, los indeseables, mirándolo no con miedo, sino con un desafío silencioso.
Vio a Mateo, su catcher, quien no le dio una señal, sino un lento asentimiento, un gesto que decía, «Confío en ti». Santiago respiró hondo y el rugido del estadio se desvaneció. Ya no estaba en el Bronx, estaba de vuelta en el campo de béisbol de su pueblo, lanzando contra la pared de un granero el olor a tierra y a ganado en el aire. Y lanzó con la furia de cada no que había recibido en su vida. Derek King, esperando una curva nerviosa, se vio sorprendido por una recta de 98 millas por hora que le pasó como un susurro mortal. Strike 1. El duelo había comenzado. El juego se convirtió en una guerra de trincheras, un drama de baja puntuación que nadie había anticipado. Los poderosos bateadores de los Yankees, acostumbrados a festines de home runs, estaban desconcertados. El picheo de Santiago Ríos era una obra de arte de la astucia y el coraje. Su recta venenosa, combinada con una curva que parecía caerse del borde de una mesa, los mantenía fuera de balance, y cuando lograban conectar, la defensa mexicana jugaba con una desesperación y una brillantez que no aparecía en ninguna hoja de cálculo. Leo Chispa Morales, el pequeño shortstop, parecía estar en todas partes, lanzándose para robar hits, convirtiendo dobles plays que parecían imposibles. Detrás del plato, Mateo Vega era un general de campo. Su manejo del juego era una clase magistral. Sabía exactamente qué lanzamiento pedir, cómo explotar la debilidad de cada bateador, cómo calmar a su joven pitcher con una sola palabra. Estaba usando cada gramo de sus 20 años de experiencia para mantener a su equipo en la pelea. Los millones de los Yankees estaban siendo neutralizados por algo que no podían comprar: la química, la inteligencia y la pura y obstinada voluntad de un equipo que se negaba a morir. Ponzin. Frustración en el dugout de los Yankees era palpable. Sus bateadores regresaban tras poncharse, golpeando sus cascos contra el estante, maldiciendo. No podían entender cómo este equipo de retazos los estaba dominando. Estaban acostumbrados a que los rivales se quebraran bajo la presión del Yankee Stadium, a que cometieran errores, pero los mexicanos jugaban con una calma y una precisión que era exasperante. Cada entrada que pasaba sin que pudieran anotar, la presión se transfería de los hombros de los indeseables a los de los multimillonarios. El público, que había comenzado con un rugido de confianza, ahora murmuraba con ansiedad. El cuento de hadas, que debía terminar a medianoche, se negaba a aceptar la hora, y cada jugador mexicano, en su propia batalla interna, luchaba contra sus demonios. Mateo luchaba contra el dolor punzante en sus rodillas. Santiago luchaba contra el agotamiento en su brazo. Leo luchaba contra la duda de si su guante sería suficiente para compensar su bate. Y todos luchaban contra la misma pregunta insidiosa: ¿tendría razón Derek King al final? ¿Sería el talento comprado demasiado para superar? El juego avanzó, entrada tras entrada, en un empate tenso y sin aliento. México había logrado anotar 2 carreras gracias a una serie de hits oportunos y una carrera agresiva, fabricando ofensiva con astucia en lugar de poder. Los Yankees habían respondido con 2 carreras propias, producto de un error y un elevado de sacrificio. El marcador, al 170, llegar a la parte baja de la 9ª entrada, era un reflejo perfecto de la batalla. 2-2. 9 entradas de béisbol no habían podido separar a la Cenicienta del Imperio. Todo se decidiría en los últimos 3 outs. Santiago Ríos, el joven pitcher, volvió al montículo. Había lanzado más de 120 lanzamientos. Su brazo estaba al límite absoluto de la resistencia humana. Pero no había nadie más. Él era su única esperanza. Y los Yankees, sintiendo la oportunidad, estaban listos para el golpe final. El primer bateador conectó un sencillo. El segundo recibió una base por bolas. El tercero, en un toque de sacrificio, avanzó a los corredores. La situación era la peor pesadilla de un pitcher. Bases llenas, 2 outs. Y caminando hacia la caja de bateo, con el destino del mundo en su bate, estaba Derek the Captain King. El guión parecía escrito por Hollywood. El momento que todos habían estado esperando había llegado. Desde tu rincón del mundo, seguro que has sentido la presión de un momento en 1900.
que todo se decide, en que el pasado y el futuro chocan. Me encantaría saber desde qué ciudad sientes el latido de este duelo final. Compártelo en los comentarios. Para entender la profundidad de ese momento, la carga que pesaba sobre los hombros de cada uno de los indeseables, hay que mirar más allá del diamante y adentrarse en las historias de rechazo que los habían unido. Mateo, el martillo, Vega, no siempre fue un veterano de rodillas gastadas. Fue una vez un prospecto prometedor, un joven catcher conocido por su poder y su liderazgo. Durante 15 temporadas, fue el ancla de los Houston Astros, un pilar silencioso en el clubhouse. Pero el béisbol es un negocio cruel con la edad. A medida que sus números ofensivos disminuyeron ligeramente y los análisis estadísticos avanzados comenzaron a dominar las decisiones de la oficina principal, su valor se redujo a una fría ecuación. Ya no veían al líder que guiaba a los pitchers jóvenes, ni al hombre que jugaba con fracturas en los dedos sin quejarse. Veían una regresión en su velocidad de salida y un aumento en su porcentaje de passed balls. La llamada que recibió de su agente, informándole que los Astros no renovarían su contrato, fue breve y sin emociones. Después de toda una vida dedicada a una organización, fue descartado como una pieza de equipo obsoleta. Ningún otro equipo de Grandes Ligas le ofreció un contrato garantizado. La invitación a unirse a la selección mexicana no fue una elección, fue un salvavidas. La única oportunidad de demostrar que la sabiduría y el corazón de un veterano todavía tenían valor en un juego obsesionado con la juventud y los datos. La historia de Santiago, el Cohete Ríos, era la otra cara de la misma moneda de rechazo. Creció en un rancho en las afueras de Culiacán, Sinaloa, un lugar donde el béisbol es una religión. No aprendió a lanzar en una academia de alta tecnología, aprendió lanzando piedras a los cactus y pelotas de trapo contra la pared de un granero. Su talento era salvaje, innato, un don de los dioses del béisbol. Su recta tenía un movimiento natural que ningún entrenador podía enseñar. Cuando los scouts de las Grandes Ligas finalmente llegaron a su remoto pueblo, quedaron impresionados por la velocidad de su brazo, pero sus cintas métricas y sus tablas de crecimiento contaron una historia diferente. Tiene el brazo, pero no el cuerpo, escribieron en sus informes. A unos 75 metros, su plano de lanzamiento no es ideal. Propenso a lesiones, proyección limitada. Lo invitaron a algunos campamentos de prueba, pero siempre fue relegado a un segundo plano, eclipsado por adolescentes estadounidenses más altos y más musculosos que encajaban en el prototipo. La frustración y el resentimiento se convirtieron en el combustible de su fuego competitivo. Se unió a los Tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico y se convirtió en una leyenda local, dominando a los bateadores con una furia que nacía de la necesidad de demostrar noche tras noche que el tamaño de un pitcher no se mide en centímetros, sino en la valentía de su corazón. Leo Chispa Morales, el shortstop, representaba a otro arquetipo de los subestimados. Su talento defensivo era indiscutible. Tenía un primer paso explosivo, un rango increíble y unas manos tan suaves que parecían absorber la pelota. Era un mago del guante, un artista de la defensa, pero en la era del home run, su bate era considerado una debilidad. Era un bateador de contacto, un experto en poner la bola en juego, pero carecía del poder para enviar la pelota a las gradas. Pasó varios años en las ligas menores de la organización de los Dodgers, siempre elogiado por su defensa, pero siempre superado en las promociones por jugadores más grandes y fuertes que, aunque cometían más errores, tenían el potencial de conectar 20 home runs por temporada. La filosofía de todo o nada del béisbol moderno no tenía lugar para un jugador de sus características. Finalmente, fue liberado, considerado un especialista defensivo sin el potencial para ser una estrella. Regresó a México, donde su estilo de juego era más apreciado, y se convirtió en el alma de los Diablos Rojos del México. Pero la espina de haber sido rechazado por no encajar en el molde ofensivo de la MLB nunca desapareció. Para él, cada jugada defensiva espectacular era una declaración, una forma de gritarle al mundo que el juego se gana tanto con el guante como con el bate. Historias como estas nos recuerdan que el valor a
menudo se encuentra en aquellos que el sistema descarta. Si crees en el poder de la redención y en la fuerza de los que se niegan a ser definidos por sus supuestas limitaciones, te invito a suscribirte a nuestro canal. Juntos, podemos celebrar las historias de los verdaderos indeseables. El resto del equipo era un mosaico de historias similares. Estaba el jardinero que había sido una primera selección del draft, pero cuya carrera se había descarrilado por una lesión y nunca le dieron una segunda oportunidad. Estaba el relevista con un brazo de goma que podía lanzar todos los días, pero cuyo lanzamiento poco convencional no gustaba a los entrenadores de pitcheo estadounidenses. Y estaban las estrellas de la Liga Mexicana, jugadores que eran ídolos en su país, pero que eran vistos por la MLB como jugadores de nivel AAA, un término condescendiente que negaba la calidad de su liga. Lo que unía a todos estos hombres no era solo su nacionalidad, era la experiencia compartida del rechazo. Habían sido medidos, pesados, analizados y al final declarados insuficientes por el sistema más poderoso del béisbol mundial. Esta experiencia compartida creó un vínculo inquebrantable en el dugout mexicano. No había egos, no había disputas por el tiempo de juego. Había una comprensión mutua, una hermandad nacida de la cicatriz. Jugaban el uno para el otro, con la furia colectiva de un ejército de hombres que habían sido subestimados toda su vida. La dinámica del equipo era una familia disfuncional pero amorosa. Mateo, el veterano, era la figura paterna, el que calmaba los ánimos, el que ofrecía consejos basados en su vasta experiencia. Santiago, el joven pitcher, era el hijo pródigo, el talento puro que todos protegían y admiraban. Leo era el hermano mayor travieso, siempre listo con una broma para aligerar el ambiente, pero ferozmente protector de sus compañeros en el campo. Su entrenador, un veterano del béisbol mexicano, no era un estratega de la nueva escuela, obsesionado con los datos. Era un psicólogo, un motivador. Sabía que su ventaja no estaba en los números, sino en el corazón. Su trabajo consistía en mantener ese corazón latiendo, en canalizar la frustración y la ira de sus jugadores y convertirla en un enfoque láser en el campo. Ellos tienen el dinero, les dijo antes del juego final. Nosotros tenemos el hambre, y un hombre hambriento siempre luchará más fuerte que un hombre rico. El conflicto interno de cada jugador durante el juego era una batalla contra sus propios fantasmas. Mateo, detrás del plato, luchaba contra el dolor agudo en sus rodillas en cada sentadilla. Cada vez que se levantaba para lanzar la pelota de vuelta al pitcher, una voz en su cabeza le recordaba las palabras de los médicos de los Astros: «Tus rodillas están acabadas». Pero otra voz, la de su orgullo, le obligaba a seguir, a demostrar que un viejo guerrero todavía podía guiar a sus tropas en la batalla más importante. Santiago, en el montículo, luchaba contra el agotamiento. Su brazo, en el que residían las esperanzas de su equipo, se sentía cada vez más pesado con cada lanzamiento. Luchaba contra la duda, el miedo a que, al final, los scouts tuvieran razón, que su cuerpo pequeño no estuviera hecho para soportar este nivel de esfuerzo. Y Leo, en el shortstop, luchaba contra la presión de cada bola bateada en su dirección. Sabía que su equipo dependía de su defensa. Un error, una sola jugada fallida, y sentiría que había validado el juicio de todos los que decían que su guante no era suficiente para mantenerlo en el más alto nivel. La actitud de Derek King y los Yankees era el combustible perfecto para su fuego. La condescendencia de King en la conferencia de prensa no fue una sorpresa para ellos. Era la misma actitud que habían enfrentado toda su carrera por parte de los ejecutivos, los scouts y los expertos. Era la arrogancia del poder, la ceguera del privilegio. No odiaban a King como persona, odiaban lo que representaba, un sistema que valoraba el potencial por encima del rendimiento, el tamaño por encima de la habilidad y el dinero por encima de todo. Cada vez que un bateador de los Yankees se pavoneaba hacia el plato, con su uniforme impecable y su bate de $300, los jugadores mexicanos no veían a un oponente. Veían una encarnación de la maquinaria que los había descartado, y eso hacía que cada lanzamiento fuera más rápido, cada jugada defensiva más desesperada, cada momento más personal. La frustración de
Los Yankees era evidente. Estaban acostumbrados a que los equipos se sintieran intimidados por su aura, por su estadio, por sus salarios. Pero los mexicanos no mostraban miedo. Los miraban a los ojos. Celebraban cada out con una pasión que a los Yankees les parecía excesiva, casi insultante. No entendían que para los indeseables, cada out era una pequeña victoria, una afirmación de su existencia. El choque no era solo de talento, sino de cultura, la cultura corporativa y profesional de los Yankees contra la cultura apasionada y familiar de los mexicanos. Era el béisbol como negocio contra el béisbol como juego, como expresión de vida. Mientras el juego se adentraba en sus etapas finales, la narrativa del cuento de hadas comenzó a sentirse real. El equipo que nadie quería, el equipo construido con los descartes de otros, estaba de pie, cara a cara con el equipo más poderoso del mundo, y no parpadeaba. Habían llegado a este punto no por suerte, sino por una combinación de habilidad subestimada, inteligencia táctica y una voluntad de hierro. Habían convertido el rechazo en su armadura y la subestimación en su arma. Ahora, en la parte baja de la novena entrada, con el juego en la balanza, se enfrentaban a su prueba final. Todas sus historias individuales de rechazo, todo su orgullo colectivo, toda la esperanza de una nación, convergían en un solo duelo. El pitcher demasiado bajo contra el bateador de los $300 millones. El final del cuento de hadas estaba a punto de escribirse, y nadie sabía si sería un final feliz o una cruel moraleja sobre el poder del dinero. La novena entrada. No hay dos palabras en el deporte que contengan más peso, más historia, más potencial para la gloria o la desolación. El Yankee Stadium, que había comenzado la noche con un rugido de confianza, ahora estaba sumido en un silencio tenso, el tipo de silencio que precede a una ejecución. El marcador, un testarudo 2-2, era un insulto a la lógica del dinero y el poder. Y la escena en el diamante era la encarnación de esa tensión. Bases llenas, 2 outs, y caminando hacia la caja de bateo, emergiendo del dugout como un gladiador entrando al coliseo, estaba Derek the Captain King. El destino, en su cruel sentido del drama, había destilado toda la narrativa de la noche, toda la colisión de mundos, en este único enfrentamiento. El hombre de los $300 millones contra el equipo que no valía ni una fracción de eso. En el montículo, Santiago el cohete, Ríos era la imagen de un agotamiento heroico. Había superado los 120 lanzamientos. Su uniforme estaba manchado de sudor y tierra, y su brazo izquierdo, el que había mantenido a raya al imperio durante 8 entradas, ahora se sentía como un trozo de plomo. Sabía que este era su último bateador. No le quedaba nada más. Mateo el Martillo Vega, el viejo catcher, sintió el peso del momento. Vio la fatiga en los hombros de su joven pitcher. Vio la duda comenzar a nublar sus ojos. Pidió tiempo. Se levantó de su posición en cuclillas, el dolor en sus rodillas un grito agudo, y caminó lentamente hacia el montículo. El mundo entero esperaba que le diera instrucciones tácticas, que discutiera la selección de lanzamientos, que le recordara la estrategia. Pero Mateo sabía que este momento iba más allá de la estrategia. Esto era sobre el alma. Puso su mano enguantada en el hombro de Santiago, creando una pequeña isla de calma en medio del océano de ruido. No miró las señales del dugout. Miró directamente a los ojos del joven. Olvida las señales, olvida el marcador, olvida a este tipo, dijo. Su voz un susurro ronco, pero firme. Quiero que lances esa recta que usabas en el rancho, la que olía a tierra y a trabajo duro. Quiero que pongas en esa pelota cada no que te han dicho, cada demasiado bajo, cada sin futuro. Lánzala con todo lo que te han quitado. Lánzala por todos nosotros. Este es el momento en que las instrucciones se convierten en un llamado a las armas, cuando un líder apela no a la técnica, sino al espíritu. Si sientes la electricidad de este instante, si crees que la fuerza más grande proviene de nuestras heridas, te pido que te suscribas. Sé testigo de cómo el rechazo se convierte en la munición para el disparo más importante de todos. Santiago miró a su capitán, al viejo guerrero cuyas rodillas apenas podían sostenerlo, y vio en sus ojos el reflejo de su propia lucha. Asintió,
una sola vez. Mateo le dio una palmada en el pecho y regresó cojeando a su posición detrás del plato. El duelo estaba listo. Santiago se paró en el montículo. El rugido de la multitud regresó, pero ya no lo escuchaba. Las palabras de Mateo habían creado un túnel de silencio entre él y el bateador. Vio a Derek King, el símbolo de todo lo que le habían negado, y sintió una calma fría apoderarse de él. No había miedo, solo un propósito puro. Hizo su wind-up, un movimiento que había repetido 1.000.000 de veces, y desató el infierno. La pelota salió de su mano no como un lanzamiento, sino como una exclamación, un grito. Una recta de 98 millas por hora, cargada con toda la furia y el corazón de los indeseables, cortó el aire nocturno del Bronx. Derek King era un gran bateador precisamente porque podía reaccionar a esa velocidad. Sus ojos, entrenados por años de repetición, captaron la rotación de la pelota. Su cuerpo, una maravilla de la coordinación, reaccionó. Hizo un swing. No fue un swing defensivo. Fue el swing perfecto, corto, rápido y poderoso. El swing de $300 millones que había ganado innumerables juegos. El sonido del bate de Arce golpeando la pelota de cuero fue atronador, un crujido seco y violento que silenció el estadio por una fracción de segundo. La pelota explotó del bate, una mancha blanca que se elevaba contra el cielo oscuro. No había duda. Era un home run, un grand slam. El juego había terminado. El cuento de hadas había llegado a su fin con el golpe brutal de la realidad. King levantó su puño en el aire, sabiendo que había ganado. El dugout de los Yankees comenzó a saltar sobre la barandilla. La victoria era suya. La pelota, una bala blanca, volaba hacia la barda del jardín izquierdo, un misil teledirigido hacia las gradas, hacia la gloria. Pero entonces, algo sucedió. La pelota, que parecía tener un destino celestial, comenzó a ser atraída de vuelta a la tierra por la gravedad. Comenzó a caer. Y corriendo hacia el punto donde la física y el destino estaban a punto de colisionar, había una pequeña figura. Leo Chispa Morales, el shortstop sin poder. El jugador que estaba en el campo por su guante. Corría con una velocidad que no parecía humana, sus ojos fijos en la mancha blanca que caía. No miró la barda, no calculó los pasos. Simplemente corrió, impulsado por un instinto puro, por el deseo desesperado de no dejar que la historia terminara así. Llegó a la pista de advertencia, y sin disminuir la velocidad, en un acto de un coraje y un atleticismo que desafiaban toda descripción, saltó. No, fue un salto elegante. Fue un impulso crudo, un lanzamiento de su cuerpo contra el muro de ladrillo acolchado. Su pie izquierdo encontró un punto de apoyo en el acolchado y lo usó para impulsarse aún más alto, trepando la barda como un gato montés. Su cuerpo estaba completamente extendido, paralelo al suelo, su guante extendido muy por encima de la línea amarilla que marcaba el home run. Por un instante, pareció suspendido en el aire, una silueta contra las luces cegadoras, y entonces, la pelota en su descenso final aterrizó, justo en la punta de la red de su guante, la atrapó, por 1 milímetro, por un suspiro. Había robado el home run, había robado la victoria, había robado el alma de los New York Yankees. El estadio, que había estado a punto de estallar en una celebración, cayó en un silencio de shock absoluto. 50.000 personas, en un instante, se quedaron sin aliento. No hubo un gemido, no hubo un grito, solo un vacío de sonido, un silencio tan profundo que se podía oír el zumbido de las luces. Los jugadores de los Yankees que habían salido del dugout para celebrar se detuvieron en seco, sus rostros una mezcla de incredulidad y horror. Derek King, que había estado trotando hacia la primera base, se detuvo y miró hacia el jardín izquierdo, su rostro una máscara de desconcierto. No podía ser. Simplemente no podía ser. Leo cayó de nuevo al suelo, aterrizando con un golpe sordo. Se levantó. Miró su guante para asegurarse de que la pelota seguía allí, y luego, con una calma que desmentía el milagro que acababa de realizar, levantó el guante en el aire. Era el tercer out. La entrada había terminado. El juego seguía empatado.
La selección mexicana, el equipo de los indeseables, no solo había sobrevivido, había humillado a los millones de los Yankees en el escenario más grande de todos. El impacto de esa jugada fue mucho más que un out. Fue una transferencia de poder, una fractura en la armadura de la invencibilidad de los Yankees. La imagen de Leo Morales, el jugador más pequeño en el campo, elevándose por encima de la barda para robarle la gloria al jugador más grande, se convirtió en el símbolo de toda su lucha. Fue la prueba viviente de que el juego no se gana en las hojas de cálculo de los gerentes generales, ni en las cuentas bancarias de los jugadores. Se gana en el diamante, con coraje, con habilidad y con un corazón que se niega a aceptar la derrota. Mientras Leo trotaba de regreso al dugout, sus compañeros salieron a su encuentro, golpeando su cabeza, abrazándolo, gritando. No era solo la celebración de una gran jugada, era la celebración de su identidad, la reivindicación de todos los pequeños jugadores, de todos los sin poder, de todos los que alguna vez les dijeron que no eran suficientes. Habían demostrado que el guante podía hablar más fuerte que cualquier contrato. La atrapada del siglo, como fue bautizada instantáneamente por los cronistas, no solo salvó el juego, lo ganó. El impacto psicológico en 1900 ambos equipos fue total y devastadoramente opuesto. El equipo mexicano regresó a su dugout no caminando, sino flotando, electrificados por una oleada de adrenalina y creencia. El milagro que acababan de presenciar les había demostrado que el destino estaba de su lado. Los Yankees, por otro lado, regresaron a su dugout como un ejército derrotado, sus rostros pálidos, sus movimientos lentos. La jugada de Leo no solo les había costado la victoria, les había robado el alma. Habían tenido el juego ganado con su mejor jugador al bate, y un indeseable se los había arrebatado de las manos. Su aura de invencibilidad se hizo añicos, y en su lugar quedó la duda y la conmoción. El juego se fue a extra innings, pero en realidad ya había terminado. La batalla de voluntades había sido ganada. En la parte alta de la 10ª entrada, la ofensiva mexicana, que había luchado por cada carrera, cobró vida. Impulsados por la energía de la jugada de Leo, batearon con una confianza renovada. Un sencillo, un toque de sacrificio, un doblete por la línea del jardín derecho. De repente, los lanzadores de los Yankees, que habían parecido intocables, parecían humanos. Cometieron errores, lanzaron pelotas por el centro del plato. México anotó una carrera, luego otra y luego una tercera. Fue una explosión ofensiva nacida no del poder, sino del puro impulso emocional. El pequeño y ruidoso contingente de aficionados mexicanos en el estadio, que había estado ahogado por el ruido local durante toda la noche, ahora sonaba como si fueran 50,000. El dugout de los Yankees observaba en un silencio sepulcral, testigos del colapso de su imperio. En la parte baja de la 10ª, con una ventaja de 5-2, el relevista mexicano retiró a los Yankees en orden. El último out fue un rodado inofensivo al shortstop, y como si el guión lo exigiera, la pelota fue a parar al guante de Leo Chispa Morales. La atrapó, lanzó a primera base, y el sueño imposible se hizo realidad. Los indeseables habían ganado el Clásico Mundial de Béisbol. La celebración fue una explosión de pura catarsis. Los jugadores mexicanos salieron del dugout y formaron una montaña humana en el centro del diamante del Yankee Stadium, el templo sagrado de sus oponentes. Lloraron, gritaron, se abrazaron. Eran lágrimas de alegría, pero también de reivindicación. Lágrimas por cada rechazo, por cada insulto, por cada vez que les dijeron que no eran lo suficientemente buenos. Habían llegado a la cima del mundo del béisbol no a pesar de ser indeseables, sino precisamente por ello. Su hambre, su unidad, su desesperación, las mismas cualidades que el sistema había despreciado, se habían convertido en las herramientas de su victoria. La imagen de Mateo Vega, el viejo capitán, levantando el trofeo con sus rodillas adoloridas, se convirtió en un símbolo de perseverancia para toda una generación. La victoria del equipo de los indeseables se convirtió en una leyenda nacional y en una noticia mundial. Su historia resonó mucho más allá del béisbol. Se convirtió en una parábola sobre el valor, la redención
y la lucha contra los gigantes. La atrapada del siglo, de Leo Morales, fue repetida sin cesar en todos los noticieros, una metáfora visual perfecta de su victoria. El corazón superando al dinero. Como resultado directo de su éxito, varios de los jugadores recibieron ofertas para regresar a las grandes ligas. Scouts y gerentes generales, forzados a reevaluar sus propios prejuicios, de repente vieron el valor en el veterano sabio, en el pitcher pequeño pero valiente, en el shortstop defensivo. Algunos, como Santiago Ríos, aceptaron la oportunidad, ansiosos por demostrar su valía en el escenario que siempre les había sido negado. Pero muchos otros, incluyendo a Mateo y a Leo, tomaron una decisión sorprendente. Decidieron quedarse en México. Su victoria había provocado un renacimiento del interés y el orgullo en la Liga Mexicana de Béisbol. La asistencia a los estadios se disparó, y nuevos patrocinadores invirtieron en la liga. Los jugadores que decidieron quedarse se convirtieron en los cimientos de esta nueva era, eligiendo ser reyes en su propia tierra en lugar de siervos en un imperio extranjero. Su lealtad a su liga y a su país inspiró a una nueva generación de peloteros mexicanos, enseñándoles que no necesitaban la validación de la MLB para ser considerados grandes, que el éxito podía y debía construirse en casa. La victoria de los indeseables no solo les dio un trofeo, les dio el poder de fortalecer su propio ecosistema, de crear un futuro donde los próximos Santiagos y Leos no tuvieran que irse para ser reconocidos. 2 años después, nos encontramos en un campo de béisbol de una liga infantil en Culiacán, Sinaloa. El sol de la tarde baña el campo de tierra en una luz dorada. En el banquillo, actuando como manager de uno de los equipos, está Mateo Vega. Se ha retirado como jugador, sus rodillas finalmente se lo exigieron, pero no ha abandonado el juego. Su rostro está más relajado, las líneas de dolor suavizadas, pero sus ojos todavía tienen la misma intensidad. Uno de sus jugadores más prometedores, un pequeño shortstop increíblemente ágil, acaba de hacer una jugada espectacular. Después del inning, un hombre con una gorra de los Boston Red Sox, un scout de la MLB, se acerca a Mateo. El chico tiene un guante increíble, dice el scout, pero es demasiado pequeño, no tiene futuro, no tiene poder. Mateo escucha en silencio, y luego una lenta sonrisa se dibuja en su rostro. Es la sonrisa de alguien que conoce un secreto que el resto del mundo todavía está aprendiendo. No discute con el scout, simplemente se acerca a su joven jugador, que había escuchado la conversación y ahora miraba al suelo con desánimo. Mateo le pone una mano grande y callosa en el hombro. «No escuches nada de eso», le dice, su voz suave pero llena de una autoridad inquebrantable. «No dejes que te midan con su cinta. Deja que tu guante hable por ti. Y créeme, hablará más fuerte que cualquier home run». Su mensaje es la moraleja final, el legado perdurable de los indeseables, que el valor de un jugador y de un equipo no se mide en millones de dólares, ni en centímetros, ni en estadísticas avanzadas. Se mide en la unidad, el corazón y el hambre insaciable de redención. En el campo de juego de la vida, la voluntad de un equipo que nadie quería siempre tendrá el poder de humillar la arrogancia del dinero y demostrar una y otra vez que la verdadera grandeza no se compra, se gana. Si esta historia de redención te ha inspirado, si crees que el verdadero valor reside en el espíritu y no en el precio, suscríbete. Únete a nuestra celebración de los indeseables, los soñadores y los luchadores que nos recuerdan de qué está hecho realmente el corazón de un campeón.